Bueno, ahí está. Bueno, mis hermanos, después de haber alabado al Señor con una canción, sabemos que el apóstol Pablo decía que es importante, que es que cada de lo que hayamos prosperado durante la semana, apartemos algo para el Señor. Y sabemos que Dios nos necesita y que Dios ya nos ha dado antes. Entonces, conforme hayamos prosperado, apartemos algo para el Señor, pongámoslo ahí, y cuando el Señor lo pida, entonces lo tenemos ahí. Entonces, por favor, si alguno quiere orar por la ofrenda, pidiendo por los que, para que la bendiga la ofrenda y por los que no pueden dar, para que les provea un trabajo, para que les provea un espacio. No sé si alguno quiera orar por la ofrenda, por favor, hermanos. Bueno, Padre del cielo, te alabamos, te glorificamos, te rogamos, mi Dios, que en el día de hoy bendigas estas ofrendas que son para tu obra, Señor, Dios Todopoderoso, porque no te damos por codicia ni por vanagloria, sino porque tú ya nos has dado antes, mi Dios. Provee a los que no tienen, mi Señor, para que tengan provisiones suficientes, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero orar para poner esta reunión en manos de Dios, porque es Dios quien, por medio mía en este caso, va a compartir la palabra, ¿sí? Lo que Él tiene. Entonces, quiero que sea Él quien se dirija a todos nosotros, que sea Dios quien diga a cada uno qué es lo que necesita. Es una palabra que a cada uno llega completamente diferente. Entonces, Padre del Cielo, quiero poner esta reunión en tus manos, mi Señor, para que por favor nos ministres, Padre Santo, para que por favor de tu palabra sea lleno nuestro corazón, nuestro espíritu, Padre Santo. Por favor, indícanos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo y cómo vamos a glorificar tu nombre, Dios mío. Te pongo esta reunión en tus manos, así como a mis hermanos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, amén. Puse por título, antes de empezar, quiero saludar aquí a mis hermanos, se acaban de integrar, José y su esposa. No se ven muy bien para allá porque el reflejo de la ventana no permite ver muy bien. Parece que estuvieran a oscuras. Está aquí el reflejo. Pero bueno, importante. Importante y estamos muy felices de que estén aquí. El título que puse al sermón es Sigue a Dios, ¿sí? Por si alguno de pronto está apuntando, entonces se llama así. Y el versículo base que sigue a este sermón está en Mateo, en el primero de los evangelios, en Mateo capítulo 16. Buscamos Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4. Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4. Me dicen amén si ya lo tienen. Bueno, dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales del tiempo no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Palabra de Dios. Bueno, mis hermanos,
quiero introducir un poco ya sabemos que es el primero de los evangelios, el evangelio de Mateo, y quiero contextualizar lo que estaba pasando aquí. Los judíos en ese entonces, ¿cierto? En este caso, los escribas y fariseos quienes estaban tentando al Señor, tenían por costumbre recibir, ver señales milagrosas para de esa forma creer a lo que les decían. Era una de las cosas que ellos tenían en cuenta. Un claro ejemplo, por ejemplo, se ve en el libro de Elías, en donde Elías y los profetas de Baal contienden para ver quién era el verdadero Dios. Eso está en Primera Reyes 18, del versículo 20 en adelante. Ahí entonces Elías pide a los de Baal, a los profetas de Baal, que entonces que hagan una señal, que pongan ahí un cordero, que pongan ahí, inmolen, ¿cierto? Inmolen ahí un sacrificio, pero que no lo enciendan, sino que lo pongan ahí y recen a su Dios para que su Dios fuera quien consumiera el holocausto, ¿sí? Resulta que no pasó nada, incluso Elías en ese momento se burló de ellos. Sin embargo, cuando Elías fue a hacer lo mismo, ¿cierto? Él puso ahí puso ahí puso ahí el sacrificio, ¿cierto? Sí que Dios hizo caer fuego del cielo y ahí sí se vio una señal. Entonces, esta y muchas otras señales eran las que estaban acostumbrados en ese entonces para mirar que algo era fiable. Sin embargo, lo que Dios demanda de parte de los hombres es fe, que las personas crean a Él por su palabra. En Hebreos 11:6 encontramos cosas como en la siguiente, dice ahí en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es fe lo que está pidiendo Dios, ¿sí? Más que señales. Y esto es lo que quiero hablar en el sermón de hoy, ¿sí? El contexto de Hebreos 11 nos muestra no solamente que la fe es lo que agrada a Dios, lo que requiere Dios, ¿sí? Sino que hay varias referencias completas de muchos que por fe eh, fueron agradables al Señor. Se habla ahí después para que lo busquen en Hebreos 11, de Abraham, por ejemplo, ¿sí? Se habla de Moisés y otros personajes que por fe agradaron a Dios. Y esto es lo que busca el Señor. Volviendo al versículo base, estos fariseos y escribas lo que cita en el versículo base es que habían, a pesar de que el Señor en ese tiempo había hecho ya bastantes señales, por ejemplo, si vemos el contexto inmediato, venía a alimentar los 4,000. Ahí arribita lo pueden ver, de sanar a muchas personas, ¿sí? Es decir, aún con esas señales que había profesado el Señor Jesús, querían más, ¿sí? En las escrituras estaba profetizado la venida del Señor y todo se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Es decir, los fariseos no vieron lo importante. Lo único que querían era acusar al Señor, pero todas las señales del Mesías se estaban poniendo delante de sus ojos, pero por su corazón duro y no lograban ver aquello. En el tiempo de hoy, mis hermanos, pasa lo mismo. Las personas se dejan llevar de un lado para el otro por las emociones, sin mirar más allá, sin detenerse a reflexionar. Las personas en este momento van al lugar donde les proporcionan, no sé, una emoción, alegría, furor, ¿sí? Eso es lo que están buscando las personas de ahorita. Los creadores de contenido en las redes sociales saben esto a la perfección. Están poniendo constantemente videos, ahorita está popularizando mucho los videos cortos, están poniendo cosas que atraen a las personas y sabemos que ellos programan con la inteligencia artificial
cosas para que las personas se enganchen a ese tipo de contenidos. Le preguntaban, en una entrevista le preguntaban al co-creador de Facebook, a uno de los creadores de Facebook, que cuál era el mayor competidor de Facebook, que cuál consideraba que era el mayor competidor que tenía Facebook. El co-creador de Facebook dijo que era el sueño, que ese era su mayor competidor. Entonces, pues imagínense, ellos hacen todo lo posible para que estemos ahí enganchados, para que por medio de las emociones la gente vaya por donde ellos quieren que uno vaya. No nos debemos dejar llevar por las emociones, sino por lo que dice Dios. Estando en comunión con Cristo, habrá ocasiones en las que nos quebrantemos o sintamos alegría, euforia, pero habrá momentos en que no sintamos absolutamente nada. De lo que se trata es que seamos inteligentes, ¿sí? Y que miremos más allá de lo que una emoción nos pueda brindar, ¿sí? De lo que la alegría, de lo que las personas nos puedan ofrecer o de lo que los medios digitales nos puedan ofrecer. Les cuento una historia que me pasó hace poco. Me pasó que un señor, una persona que va a una iglesia cristiana, me comentaba, me decía que dejó de ir a la iglesia donde habitualmente iba y que dejó de ir porque pues allá donde iba no sentía absolutamente nada. No sentía como ese fuego, no sentía como la emoción y que ahora está yendo a otra iglesia donde dice él que al salir se siente edificado, se sentía con la unción, así lo decía, que mejor dicho, que iba allá y sentía el cambio. Son personas que van de aquí para allá. Incluso me decía que estaba yendo a esa iglesia, pero que también estaba yendo a otra. Son personas, y hay muchas personas así, que lo que están buscando son sensaciones, ¿sí? Personas que los conmuevan, que les ofrezcan situaciones de emoción, ¿sí? Por eso es que vemos de pronto en algunos grupos pentecostales que se maneja mucho la emotividad, que no sé si les ha pasado, que de pronto uno va pasando por una de esas iglesias y hablan fuerte y gritan y la música la ponen fuerte y es decir, se busca que la persona como que sienta algo, que se motive. Y pues la verdad es que uno puede ser fácilmente engañado, ¿sí? Porque los sentidos no son lo suficientemente fiables. Por eso tenemos que tener en cuenta una serie de pasos. El primer paso, entonces, la guía de Dios, ¿sí? Quiero que vayamos por favor a Proverbios capítulo 3, versículo 5. ¿Mm? Proverbios capítulo 3, versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Está en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice ahí, mientras lo van buscando, yo lo voy leyendo. Dice ahí, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra fíate en el original se traduce como bataj, ¿sí? Una palabra rara, ¿cierto? Hebrea, que significa bataj, que se interpreta como apresurarse a refugiarse, ¿sí? Supongamos la siguiente escena. Tenemos que se viene una guerra o alguien nos quiere atacar y alguien de confianza, extrema confianza, nos dice, mire, póngase acá, ¿sí? Fíese de mí, póngase aquí, que aquí no le va a pasar nada. Está en peligro nuestra vida, nuestra integridad, y alguien nos dice, Batak, póngase aquí, fíate. En este caso me está diciendo el Señor, fíate del Señor de todo tu corazón, ¿sí? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora, mis hermanos, ¿cómo no confiar en Dios? Si vean lo que dicen las Escrituras en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, ¿quién hace eso? Dios mismo se dio en rescate por nosotros, ¿sí? ¿Quién pone a su único Hijo, cierto, en rescate de otros? Dios nos da muchas evidencias de que Dios nos quiere, somos su creación. ¿Cómo no vamos a confiar en Dios? ¿Cómo no vamos a poner toda nuestra esperanza en Él? ¿Cómo no nos vamos a fiar? Segundo punto, la vista puesta en Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4 y 5 dice lo siguiente: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Estaba en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 4 a 5. Es el apóstol Pablo quien escribe esta carta. En aquel tiempo, en el contexto de esta escritura, habían ciertas contiendas, ciertas discordias entre unos hermanos y los otros. Unos decían, es que yo soy de Pablo, yo sigo a Pablo. Otros decían, no, es que yo sigo a Apolos, es que este es mejor que este, es que este tiene cierto don. Habían contiendas entre uno y el otro. Y vemos aquí cómo el mismo apóstol Pablo en el contexto les corrige, diciéndoles carnales. Obviamente, dice ahí, ¿no sois carnales? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Son simplemente servidores. A quien hay que creer es a Dios, a su palabra, a lo que Él dice, a lo que está en las Escrituras. ¿Sí? Es a lo que hay que creer, no dejándonos llevar por sensaciones, por lo que de pronto alguien en su afán de tener seguidores nos brinde. ¿Sí? Cuentan que una vez alguien que quería construir una iglesia pasó por cada una, allá en un pueblo, pasó por cada una de las casas preguntándole a la gente qué querían, qué esperaban, qué religión les convencía, qué tendría la iglesia perfecta. ¿Sí? Esa fue una prueba que él hizo. Entonces una vez decían, no, pues que tenga un buen grupo musical, otros que hable de avivamiento, otros que suba la moral, bueno, varias cosas, ¿cierto? Y él fue tomando nota, aquel hombre fue tomando nota. Y tomando nota en todo eso, pues hizo su propia iglesia y de esa manera tuvo bastantes creyentes. Pero no estaba dando la palabra de Dios, lo que estaba era dándole gusto a las personas para que fueran allá. Más abajo en el versículo 7, ahí en 1 Corintios, dice lo siguiente, mire, si ustedes se dan cuenta, ahí abajito nomás dice, así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es a Dios y a su palabra a lo que tenemos que creer. Y hay que tener cuidado, mis hermanos. Como tercer punto, hay que tener cuidado porque si recordamos, Satanás mismo se viste como ángel de luz, ¿no? Satanás se disfraza como oveja, pero en realidad es un lobo que está ahí presto para arrebatar las ovejas, ¿sí? Que está ahí como león rugiente esperando a que uno caiga, para caerle encima. En Apocalipsis, el último libro, vayamos allá, dice, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Vean lo que dice ahí, para que lo tengamos en cuenta, para que no nos dejemos guiar por las emociones, para que, como aquellos fariseos y escribas pidiendo señales, se hicieron ciegos a lo que está enfrente de sus ojos, ¿no? Por el afán de pedir, no se dieron cuenta de que el Señor, de que Dios mismo estaba ahí con ellos. En Apocalipsis 13, versículo 3. Creo que me equivoqué aquí en la cita, mis hermanos. No es Apocalipsis 13, 3. Aquí otra.
sino que dice así, a ver, yo lo busco un momento. Dice, a ver, me equivoqué, 13:3. Dice así, si lo logran encontrar. Anótenlo más, sin embargo. Dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 13:13. Ah, ya. Apocalipsis 13:13, sí. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién hacía estas señales? No era Dios. Dios no era quien hacía esas señales. Satanás era el que hacía esas señales. El anticristo. Las señales de arrojar fuego del cielo. Si nosotros no nos dejamos guiar por las señales, por las emociones, por los supuestos milagros, mire el peligro que estamos en riesgo. Mire en dónde podemos llegar a caer. ¿Mm? Podemos ser engañados fácilmente si no vamos más allá, si no vemos lo que tenemos enfrente, si no nos preocupamos por buscar al verdadero Dios, ¿sí? Al Dios de verdad, ¿sí? Nos preocupamos buscar el Dios de milagros y no los milagros de Dios, ¿no? Que es lo que buscan muchas personas. Hay que perseverar, mis hermanos. Ese es el cuarto punto y el último que quiero compartirles. Hay que perseverar. Ahí mismo en Mateo, en el Evangelio de Mateo, cerca del versículo base, en Mateo capítulo 10, versículo 22. Mateo capítulo 10, versículo 22, dice lo siguiente. Este es un versículo que nos invita a perseverar y perseverar hasta el fin. ¿Y perseverar en quién? ¿Sí? No dice perseverar en agradar a los hombres, en perseverar en sentirme bien, ¿sí? En Mateo 10:22 vean lo que dice. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, ¿sí? Siguiendo la verdad, muchas veces es bastante probable que no agrademos a los hombres, ¿sí? La mayoría, hay hombres que de pronto les gusta más la juerga, les gusta más, les gusta más las fiestas, les gusta más el juego, les gusta más el azar, les gustan las vidas, la corriente de este mundo. Pues haciendo la voluntad de Dios, muy seguramente no seremos aborrecidos, ¿sí? Seremos aborrecidos, pero estamos siguiendo a Dios, que es el que de verdad importa. Entonces, ¿perseverar en qué? En comunión con Cristo, ¿sí? Mis hermanos, para terminar, quiero hacerles unas preguntas. ¿Van a fiarse de sus sentidos? ¿Van a fiarse de de las emociones que les pueda brindar ciertas personas o de la palabra de Dios? ¿Se van a fiar de sus sensaciones o van a ser prudentes e inteligentes? Aquellos escribas y fariseos cerraron su entendimiento a lo que enfrente de sus ojos se estaba revelando. Cristo se reveló enfrente de ellos y no lo vieron. Los fariseos eran los más entendidos, supuestamente los más entendidos en la palabra de Dios, ¿sí? Y no lo vieron. No miraron que ahí estaba profetizado que Él vendría en cierto tiempo, que nacería de cierto lugar, que crecería de cierta manera. Más de 300 profecías que se cumplieron al pie de la letra. Y por la dureza de su corazón, no las vieron por estar buscando los milagros, las señales. Entonces, mis hermanos, no seamos inteligentes, no negligentes. ¿Sí? Negligentes quiere decir lo contrario a ser diligentes, a hacer las cosas bien, a esforzarse.
a creer a Dios. Entonces no seamos negligentes, sino seamos inteligentes. Mis hermanos, este es el mensaje que tenía que compartirles hoy, primeramente para mí de parte de Dios, que me llega a mí, y, y para ustedes, mis hermanos. Conforme a la voluntad de Dios, pues espero que pongamos en práctica todo aquello que Dios pone en nuestros entendimientos, que Dios ponga esa palabra y que se afiance en nosotros. Si alguno de pronto quiere orar despidiendo la reunión, poniéndolo en manos de Dios la reunión y que esta semana pues sea Dios en nosotros. Pues muy bien, mi hermano Gustavo, siga adelante. Amén. Amén. Bueno, muy bien, mis hermanos, qué gusto